La lluvia golpea el cristal de una pequeña estación de tren en algún lugar de Rusia. Un hombre encorvado, con una vieja chaqueta militar y un sombrero sucio, observa fijamente a los pasajeros. Sus ojos son fríos, vacíos. No hay nada ahí, salvo el reflejo de una vida dedicada a la violencia. Así comienza nuestra historia. Hoy viajaremos al corazón más oscuro de la Rusia soviética para conocer a un hombre que eligió como víctimas a los más indefensos. Sergei Kazintsev, un nombre que tal vez no hayas escuchado, pero que se convirtió en una pesadilla para aquellos que nadie parecía proteger. Sergei Kazintsev nació el 4 de septiembre de 1940 en la región de Irkutsk, Siberia. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la violencia y el abandono. Era el octavo hijo de una familia extremadamente pobre. Su madre, una mujer dura, y su padre, un hombre alcohólico y agresivo, crearon un ambiente perfecto para la semilla del odio. La familia apenas tenía para comer. Sergei a menudo robaba comida para sobrevivir. Sus hermanos lo rechazaban y lo llamaban el tonto, porque presentaba problemas de aprendizaje y tenía un carácter agresivo. A los pocos años, comenzó a mostrar comportamientos violentos con los animales, un primer signo que muchos asesinos en serie comparten. Cuando tenía alrededor de 12 años, fue sorprendido estrangulando un gato. Su madre, lejos de castigarlo, lo golpeó tan brutalmente que lo dejó inconsciente. A partir de ahí, Sergei comenzó a vagar por las calles, alejándose cada vez más de su familia y de cualquier tipo de educación o cariño. En el colegio, era constantemente burlado y agredido. Su aspecto sucio y su carácter retraído lo convertían en el blanco perfecto. Él, en lugar de defenderse, comenzó a alimentar un resentimiento silencioso, un fuego interno que con el tiempo se convertiría en odio hacia la humanidad entera. A los 15 años, abandonó la escuela. Para entonces, ya tenía antecedentes de robos menores y vandalismo. La policía lo conocía como un joven problemático. Sin embargo, nadie imaginó que ese muchacho marginal pronto se convertiría en un asesino brutal. Cuando Sergei Kazintsev cumplió 18 años, la delgada línea que separaba el resentimiento de la violencia desapareció por completo. Para entonces, ya era un joven alto, huesudo, de mirada apagada y movimientos bruscos. Era un paria a los ojos de su entorno, alguien que nadie quería cerca. Su primer crimen violento no fue premeditado, sino más bien producto de la desesperación y el hambre. En una fría mañana siberiana, Sergei vio a un anciano vendiendo semillas en la calle. Tenía apenas unas monedas encima y un trozo de pan seco. Sergei se acercó con la intención de pedirle algo de comida, pero al ver la negativa del hombre, algo se rompió en su interior. Lo golpeó con una piedra en la cabeza y le arrebató el pan y el dinero. Fue arrestado a las pocas horas, todavía masticando el pan robado. Este acto, aparentemente insignificante, marcó el inicio de un ciclo destructivo que nunca se detendría. Durante el interrogatorio, Sergei no lloró ni se mostró arrepentido. Según los registros, se limitó a repetir, tenía hambre. Para las autoridades soviéticas, no era más que otro joven delincuente común, sin importancia. Fue condenado y enviado a un reformatorio juvenil, una institución donde la violencia era la única ley. En ese reformatorio, Sergei sufrió abusos inimaginables. Los internos más fuertes lo golpeaban constantemente, lo humillaban y lo obligaban a realizar tareas degradantes. Algunos relatos sugieren que fue víctima de abusos sexuales, un trauma que nunca mencionó, pero que muchos especialistas creen que alimentó aún más su odio y resentimiento. Allí aprendió una regla brutal: el fuerte domina y el débil es destruido. Este concepto se convirtió en el centro de su visión del mundo. A partir de ese momento, Sergei decidió que jamás volvería a ser una víctima. Cuando finalmente salió del reformatorio, Sergei tenía 20 años y ya no era el mismo. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y su mente, marcada por un odio profundo. Volvió a las calles, donde la miseria seguía siendo su única compañera. Sin un hogar, sin trabajo estable y sin familia que lo esperara, Sergei se integró en los bajos fondos de Irkutsk. Durante los siguientes años,
cometió una serie interminable de pequeños delitos, robos de carteras, atracos a borrachos en las estaciones, asaltos en callejones oscuros. Se convirtió en un ladrón callejero sin escrúpulos. En cada detención, Sergei pasaba cortas temporadas en prisión. En cada nueva salida, salía más endurecido y resentido. Mientras tanto, la policía soviética lo clasificaba como un elemento antisocial habitual, pero no le veían como una gran amenaza. La cárcel en la URSS de la época no buscaba rehabilitarle, se limitaba a encerrar y olvidar. Y eso mismo pasaba con Sergei. En la prisión, encontró un nuevo modelo a seguir: los criminales veteranos, conocidos como ladrones en ley. Estos hombres imponían códigos y reglas que Sergei admiraba. Aprendió de ellos el valor de la violencia como herramienta de poder. Para él, cada golpe, cada humillación recibida, era un recordatorio de que la única manera de sobrevivir era siendo más brutal que los demás. A mediados de los años 60, tras varias entradas y salidas, Sergei fue liberado nuevamente. Esta vez, decidió que ya no bastaba con robar. La violencia que había aprendido y la rabia acumulada necesitaban una salida más grande. Comenzó entonces a vagar de ciudad en ciudad, sin un destino fijo. Los trenes se convirtieron en su hogar, dormía en los vagones abandonados, en estaciones pequeñas y en bancas públicas. Durante esos trayectos, Sergei observaba con atención a quienes dormían en las estaciones: mendigos, inválidos, alcohólicos, personas solitarias y frágiles, invisibles para el resto de la sociedad. Comenzó a pensar que esas personas eran sobrantes, escoria que no merecía vivir. Para él, representaban exactamente lo que él había odiado de sí mismo durante toda su vida: la debilidad y el abandono. Su primer asesinato confirmado llegaría años después, pero los indicios de una mente homicida ya estaban presentes. Muchos creen que en esos años cometió agresiones no denunciadas, golpizas a indigentes, palizas a ancianos que no denunciaban por miedo o porque simplemente no podían hacerlo. La URSS de aquella época no estaba preparada para identificar patrones de asesinatos en serie. Además, muchos de los crímenes contra mendigos o discapacitados ni siquiera se registraban formalmente. Sergei se benefició de esta indiferencia. Se movía en las sombras, protegido por la negligencia de un sistema que no veía valor en las vidas de los marginados. Cada vez que era capturado por algún delito menor y encarcelado, su mente se oscurecía más. Comenzó a desarrollar la idea de que tenía un propósito superior: limpiar el mundo de los débiles. Un pensamiento macabro que justificaba sus acciones y le daba un sentido de misión. Salía de prisión con una idea fija: ahora no solo quería sobrevivir, quería matar. Durante esta etapa, Sergei también fue diagnosticado en varias ocasiones con trastornos antisociales y problemas de comportamiento. Sin embargo, los psiquiatras de las prisiones soviéticas rara vez recibían recursos o apoyo suficiente para tratar estos casos. Normalmente, solo emitían informes superficiales que se archivaban y olvidaban. Así, Sergei Kazintsev continuó creciendo en el mundo criminal. Con cada detención y liberación, se iba gestando lentamente el monstruo que más adelante se desataría con una furia inimaginable. Un monstruo que ya había decidido que la única forma de sentirse poderoso era aplastando a quienes no podían defenderse. Para entender cómo Sergei Kazintsev pasó de un delincuente callejero a un asesino despiadado, es necesario entrar en su mente en el momento exacto en que decidió cruzar la última frontera: matar. Era 1975. Sergei llevaba años sobreviviendo en estaciones de tren, viajando sin rumbo fijo, dependiendo de pequeños robos y atracos a borrachos. Esa noche, el frío era tan intenso que parecía que la piel se cortara con cada respiración. En el andén de la estación de Irkutsk, Sergei caminaba de un lado a otro, buscando un lugar donde dormir o alguna presa fácil para robar. Allí lo vio, un hombre mayor, con el rostro cubierto de mugre y el cuerpo cubierto con harapos. Tenía un pequeño plato de lata en el suelo, donde caían algunas monedas que la gente arrojaba sin siquiera mirarlo. Era un inválido, le faltaba una pierna. Sergei se detuvo y lo miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. En ese momento, sintió una oleada de poder recorriéndole el cuerpo.
Para él, aquel hombre representaba todo lo que odiaba: la debilidad, el abandono, el fracaso total. Y en la cabeza de Sergei, esa noche, decidió que el viejo no merecía seguir viviendo. Se le acercó despacio, con pasos suaves, casi amistosos. Sacó una botella de vodka medio vacía y se la ofreció. El inválido sonrió tímidamente. La miseria une a los que viven en la calle. Una botella compartida puede significar una noche menos amarga. Bebieron juntos. Sergei hablaba poco, pero mantenía la mirada fija en el hombre, analizando cada movimiento, cada respiración. A medida que el anciano se iba emborrachando, Sergei se sentía más fuerte. Así debe sentirse Dios, pensó, el que decide cuando una vida termina. Cuando el hombre ya no podía sostenerse, Sergei se levantó, buscó una piedra grande en el suelo y la sostuvo entre sus manos. Respiró hondo. El primer golpe fue rápido, brutal. El segundo y el tercero fueron aún peores. La cabeza del inválido quedó irreconocible. Sergei miró el cuerpo unos segundos, esperando algún tipo de culpa, algún remordimiento, pero no sintió nada. Al contrario, experimentó una calma extraña. Revisó los bolsillos del cadáver. Solo encontró unas pocas monedas, un trozo de pan duro y un pañuelo sucio. No importaba, había obtenido algo mucho más valioso: la sensación de poder absoluto. Esa noche, Sergei no huyó, se quedó durmiendo cerca, en un banco de la estación, con el cadáver a unos metros. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo, pero ni siquiera investigaron con profundidad. Para el sistema soviético, era solo otro mendigo muerto, probablemente en una pelea de borrachos. Este primer asesinato fue la chispa que encendió la máquina de matar de Sergei Kazintsev. Después de aquello, comenzó a moverse constantemente por el país: Vladivostok, Novosibirsk, Kirov, Sverdlovsk, siempre viajando en trenes de tercera clase, siempre durmiendo en estaciones y siempre buscando víctimas. El patrón era casi siempre el mismo. Sergei elegía a sus víctimas cuidadosamente: hombres inválidos, ancianos mendigos, personas que nadie extrañaría. Su modus operandi consistía en acercarse con vodka o pan para ganarse la confianza. Luego, cuando estaban ebrios o adormilados, los atacaba con piedras, botellas rotas, palos, o lo que tuviera a mano. La brutalidad era escalofriante. En algunos casos, llegaba a desfigurar completamente los rostros de sus víctimas. En otros, los golpeaba tantas veces que sus cráneos se reducían a fragmentos. No existía una lógica clara en los objetos que usaba. Lo importante para él no era el arma, sino el acto de ejercer violencia total. A veces, después de matarlos, se quedaba horas observando el cadáver. Según los peritos que luego analizaron sus confesiones, Sergei experimentaba una especie de paz después de cada asesinato. Él mismo diría más tarde: solo cuando están muertos me siento tranquilo. Antes de eso, todo me arde por dentro. Después, silencio. No siempre robaba grandes cosas. En muchas ocasiones, solo tomaba ropa, un trozo de pan, o las monedas suficientes para un pasaje corto. Para él, el asesinato no era un medio para robar, era un fin en sí mismo. El robo era apenas un accesorio. Uno de los aspectos más siniestros de Sergei era que no sentía urgencia por huir después de cada crimen. Muchas veces, dormía cerca del cadáver o incluso se quedaba a beber cerca de la escena. Su absoluta indiferencia a la vida y la ley lo hacía impredecible. Durante esos años, la policía soviética nunca relacionó los casos. Para el Estado, la existencia de un asesino en serie era inadmisible. Los crímenes se atribuían a peleas de vagabundos, accidentes o muertes por frío. La falta de seguimiento permitió a Sergei moverse con libertad y perfeccionar su sadismo sin temor. En total, entre 1975 y 1987, se estima que Sergei Kazintsev asesinó a más de 29 personas. La mayoría fueron encontradas en estaciones de tren, parques y patios traseros de edificios abandonados. Muchas víctimas nunca fueron identificadas, otras fueron enterradas en fosas comunes, sin investigación ni familia que las reclamara. Cada asesinato reforzaba su convicción de que estaba cumpliendo una especie de misión personal. Para Sergei,
Eliminar a los débiles era una forma de afirmar su existencia, una especie de venganza contra una sociedad que lo había convertido en paria. Mientras tanto, la sociedad soviética seguía en su rutina diaria. La gente viajaba en los mismos trenes, dormía en las mismas estaciones, sin saber que entre ellos caminaba un hombre que veía en cada mirada caída y en cada muleta una oportunidad para matar. Así comenzó la carrera sangrienta de Sergei Kazintsev, un viaje solitario y oscuro, alimentado por el odio, la indiferencia social y una violencia que parecía no tener fondo. La Rusia soviética de esos años era un lugar donde admitir públicamente la existencia de un asesino en serie era casi imposible. Las autoridades temían que la imagen del Estado como perfecto y seguro se viera comprometida. Por eso, los informes eran minimizados o directamente ocultados. Los mendigos, discapacitados y ancianos vagabundos no eran ciudadanos deseables para el régimen, así que sus muertes pasaban desapercibidas. Esta negligencia permitió que Sergei Kazintsev operara con total libertad durante años. Mientras tanto, Sergei se fue perfeccionando, empezó a desplazarse en trenes locales para despistar a la policía y cambiar constantemente de escenario. Llevaba siempre una botella de vodka y algo de pan en la mochila, lo que le permitía ganarse la confianza de sus víctimas. A pesar de que vivía en condiciones miserables, siempre encontraba la manera de sobrevivir. Dormía en estaciones, en casas abandonadas o en parques. Su único objetivo era seguir matando. Era como un animal nocturno, invisible y letal. La sociedad soviética, por su parte, estaba demasiado ocupada lidiando con sus propias crisis internas como para notar al monstruo que se alimentaba en sus calles. En 1987, Sergei cometió el error que finalmente llevaría a su caída. Mató a un hombre cerca de la estación de tren en Kirov y, como siempre, intentó robar sus pertenencias. Sin embargo, esta vez fue visto por un testigo que alertó a la policía. Sergei fue arrestado poco después, mientras dormía en un parque cercano. Durante el interrogatorio, confesó sin resistencia. Según se dice, estaba tranquilo y hasta parecía orgulloso. Eran inútiles, nadie los va a extrañar, habría dicho a los oficiales. El juicio fue rápido y casi secreto. Las autoridades querían cerrar el caso lo antes posible. La prensa no cubrió el juicio y la mayoría de la población jamás supo de su existencia. Sergei Kazintsev fue declarado culpable de al menos 29 asesinatos y condenado a muerte. Fue ejecutado por fusilamiento en 1989. Sus últimos momentos, al igual que toda su vida, estuvieron marcados por la frialdad. No pidió perdón, no mostró arrepentimiento, y murió mirando fijamente a sus verdugos. Muchos psicólogos y criminólogos han intentado descifrar la mente de Sergei Kazintsev. Algunos lo describen como un sociópata puro, un hombre sin empatía ni remordimientos. Otros ven en él un producto de su entorno, un niño abandonado, humillado, que se transformó en monstruo. Lo cierto es que Kazintsev encarnaba el resentimiento absoluto hacia la humanidad. Cada víctima representaba, para él, una pieza de su propio dolor, la pobreza, el abandono, el desprecio. Su violencia era tanto una venganza personal como una declaración de guerra contra todo lo que le recordaba su propia miseria. Los estudios indican que Kazintsev no sufría delirios ni escuchaba voces. No era un psicótico, sino un asesino extremadamente consciente y metódico. Planeaba sus ataques y elegía a sus víctimas con cuidado. Eso lo hace aún más aterrador. Una de las partes más trágicas de esta historia es que casi ninguna de las víctimas de Sergei Kazintsev recibió justicia real. La mayoría eran personas sin familia, sin hogar, sin nombre. La sociedad nunca se detuvo a llorarlos. Hoy en día, sus historias permanecen en el anonimato. Sergei Kazintsev fue ejecutado y enterrado sin ceremonia. Las víctimas, en su mayoría, también, son las sombras de un pasado que Rusia prefirió no recordar. La historia de Sergei no es solo la historia de un asesino, sino también la de una sociedad que decidió mirar hacia otro lado cuando los más vulnerables necesitaban protección. La figura de Sergei Kazintsev no aparece en la mayoría de libros sobre asesinos en serie. Es un nombre que se esconde en documentos policiales,
en expedientes olvidados y en los susurros de los pocos que recuerdan. Pero en esas estaciones de tren, en los callejones oscuros de Siberia, todavía se siente un eco, un hombre sin hogar, con una botella de vodka en la mano, que se acerca lentamente, y en sus ojos, la promesa silenciosa de la muerte. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que Sergei Kasintsev nació monstruo o se convirtió en uno? Dale like si te impactó esta historia y suscríbete para conocer más casos oscuros y poco conocidos. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video.